Bienvenidos a una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y hoy llegamos a la cuarta parte de nuestro recorrido. Acompáñanos en 1 Samuel capítulo 8, versículos 1 al 22, en la sesión Rey. La debilidad evidente de los jueces era que carecían de continuidad. Otras naciones tenían reyes y ejércitos permanentes, y cuando un rey moría, su sucesor era inmediatamente coronado. Pero Dios solo levantaba jueces en tiempos de crisis cuando su pueblo lo llamaba, y esto significaba que el pueblo dependía de Dios todo el tiempo. ¿Por qué Israel no podía tener estabilidad y continuidad como todos los demás? Si le pidieras a un general de 4 estrellas que analizara las batallas libradas por el ejército israelita, diría: ninguna de estas batallas tiene ningún sentido militar. Dios dio la victoria a su pueblo, incluso cuando estaban desesperadamente mal equipados y superados en número. Por ejemplo, al llegar a la ciudad bien fortificada de Jericó, Dios le dijo a Josué que marchara alrededor de la ciudad 7 veces tocando las trompetas. Cuando el pueblo de Dios lo hizo, las murallas de la ciudad se derrumbaron. Seguramente una de las victorias más inusuales en los anales de la historia militar. Luego, en el libro de los jueces, Dios nos habla de Gedeón, que levantó un ejército de 32,000 personas para luchar contra los madianitas. Dios dijo que eran demasiados, así que Gedeón redujo el número a 300. Entraron en el campamento del enemigo armados únicamente con antorchas, cántaros y trompetas, y Dios provocó la confusión entre los madianitas, que huyeron despavoridos. Las victorias de Israel no fueron por la fuerza o el poder, sino por la intervención del Espíritu de Dios. El Señor dejó claro en repetidas ocasiones que era Él quien los conducía a la victoria, pero el pueblo de Dios no estaba satisfecho. Las frustraciones de vivir por fe. Dios era el rey de Israel, hizo todo lo que un rey haría por su pueblo y mucho más. Pero el pueblo de Dios no quería depender solo de él, ni esperar que él levantara a sus líderes. Querían un sistema de sucesión, una persona de carne y hueso que los dirigiera. Finalmente, los ancianos de la comunidad acudieron a Samuel, juez y profeta, y le pidieron que nombrara a un rey. 1 Samuel 8:5. Esta petición no fue del agrado de Dios. El Señor le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Cuando el pueblo pedía un rey, se alejaba de una vida de fe en la que dependía directamente del Señor, pero Dios les permitió salirse con la suya. El significado de las elecciones. El pueblo de Dios hizo una mala elección. Sabían que su deseo de tener un rey era desagradable para Dios, y Samuel les advirtió de las consecuencias. Un rey enviaría a sus hijos a la guerra, les exigiría que sirvieran en sus campos y en su casa, llamaría a sus hijas para que sirvieran en sus cocinas, se apoderaría de sus tierras, grabaría sus cosechas y sus rebaños. Gritaréis a casa de vuestro rey, al que habéis elegido para vosotros. Pero Jehová no les responderá en aquel día. 1 Samuel 8:18. Samuel no pudo haber dado una advertencia más fuerte, pero el pueblo de Dios no escuchó. Dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones. Estaban decididos, y Dios les dio lo que pedían. Las malas decisiones siempre acarrean consecuencias dolorosas, pero Dios es soberano, y eso significa que ninguna elección, por pobre que sea, puede movernos fuera de su gracia. Todos tomamos malas decisiones en algún momento de nuestra vida, y a veces vivimos lamentándonos continuamente. Esa puede ser tu experiencia: una carrera frustrante, un matrimonio decepcionante, o una decisión impulsiva que te deja mirando hacia atrás diciendo: si tan solo. La buena noticia es que Dios puede redimir las malas decisiones. No hay ningún pecado que te ponga más allá de la gracia de Dios, y ninguna decisión que te ponga más allá de la ayuda de Dios. Calificaciones de liderazgo. Dios sabía que su pueblo pediría un rey, y en el libro de Deuteronomio había dado un perfil de la persona que debía dirigir a su pueblo. Primero, el rey debe ser ungido por Dios. Ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Deuteronomio 17:15.
El paralelo en el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos 6, donde se nombran a los primeros diáconos, y se les dice a la iglesia que elija hombres que estén llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:3. Los líderes cristianos deben tener la marca de la presencia de Dios en sus vidas. Esa es la calificación principal. Segundo, el rey debe pertenecer al pueblo de Dios. Pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Deuteronomio 17:15. De nuevo, en Hechos 6, los apóstoles dijeron a los creyentes que eligieran líderes de su propio número. El pueblo de Dios debe buscar líderes que hayan demostrado su valía en la iglesia local. Tercero, el rey debe ejercer la fe. El rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Deuteronomio 17:16. El rey debía ser un modelo de fe. Otras naciones confiaban en carros y caballos, pero el pueblo de Dios debía confiar en el nombre del Señor, su Dios. Salmo 27. Nuevamente, vemos esto reflejado en el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia nombró a los primeros diáconos, eligieron a Esteban porque era un hombre lleno de fe. Hechos 6:5. El liderazgo en el pueblo de Dios debe estar siempre en manos de quienes confían en el Dios vivo. Cuarto, el rey debe ser leal. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Deuteronomio 17:17. El mismo principio se refleja en el Nuevo Testamento. El anciano debe ser marido de una sola mujer. Primera de Timoteo 3:2. La lealtad de un líder cristiano a Dios se expresará en su lealtad a su esposa. En quinto lugar, el rey no debe ser codicioso, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Deuteronomio 17:17. El líder del pueblo de Dios no debe utilizar su posición para alimentar su propio nido. Es el servidor de Dios y del pueblo. En el Nuevo Testamento, Pedro escribió a los pastores y ancianos, instruyéndolos a no ser codiciosos de dinero, sino deseosos de servir sin dominar al rebaño. Primera de Pedro 5:2-3. En sexto lugar, el rey debe ser un estudiante de las Escrituras, y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y otros estatutos. Deuteronomio 17:18-19. Esto significaba que el primer deber del rey era escribir su propia copia de todo el libro de Deuteronomio y luego leerlo todos los días. Del mismo modo, los diáconos deben vivir guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera de Timoteo 3:9. Los líderes del pueblo de Dios deben estudiar, reverenciar y obedecer la palabra de Dios. En séptimo lugar, el rey debe ser humilde. El corazón del rey no debe elevar sobre sus hermanos. Deuteronomio 17:20. Del mismo modo, los pastores y los ancianos deben servir sin enseñorearse de los que están a su cargo, sino siendo ejemplos para el rebaño de Dios. Primera de Pedro 5:3. Este perfil para los líderes es crucial para los pastores, los ancianos, los líderes laicos y todos los que participan en su nombramiento. Es un perfil para los estudiantes que se preparan para el ministerio y para todos los que quieren que se haga la voluntad de Dios. Si quieres ser usado por Dios, busca la unción de su Espíritu, comprométete con el pueblo de Dios y aprende a confiar en Dios en todas las cosas. Cultiva la lealtad en todos tus compromisos, especialmente en tu matrimonio. Coloca la búsqueda de dinero en el altar y determina recibir lo que Dios te da con gusto. Sé claro en tus convicciones respecto a las verdades centrales del Evangelio y aliméntate de la palabra de Dios diariamente mientras caminas humildemente con Dios. Entonces, ¿quién se ajusta al perfil? Te sorprendería saber que ninguno de los reyes del Antiguo Testamento se ajustaba al perfil de Dios. Saúl, el primer rey, era obstinado y desobediente. Salomón, el tercer rey, tuvo 700 esposas, y cuando llegó a la vejez, sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses. Primera de Reyes 11:4. El mejor de los reyes de Israel fue David, pero incluso él fue culpable de adulterio y asesinato. Ninguno de los reyes de Israel estuvo cerca de cumplir el mandato de Dios. El pueblo de Dios esperó 1000 años por el rey que haría su voluntad, y entonces Dios respondió a su anhelo de un líder de carne y hueso que los librara de sus enemigos. Nació un rey, y los sabios siguieron una estrella
para adorar al Rey de los judíos. Mateo 2:2. Jesús cumplió completamente el perfil de Dios para el Rey. 1. Fue ungido por Dios. En su bautismo Dios anunció: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Mateo 3:17. 2. Pertenecía al pueblo de Dios al haber nacido en la línea de David. 3. Ejercitó la fe. En el huerto de Getsemaní Jesús dijo: «Hágase tu voluntad». Mateo 26:42. Y en su sufrimiento se encomendó al Padre, que juzga con justicia. Primero de Pedro 2:23. 4. Fue leal. Cuando Satanás le tentó, Cristo rechazó cualquier alianza con el enemigo. Mateo 4:1-11. 5. No era codicioso. Cristo dijo a sus discípulos que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. 6. Era un estudioso de las Escrituras. La palabra de Dios llenaba su mente y la gente que lo escuchaba se asombraba de su entendimiento. 7. Era humilde. Hallándose en forma humana, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Jesús cumplía el perfil de Dios para el rey, pero no era el rey que el pueblo quería. El rey burlado y humilde. Cuando Jesús fue llevado a un juicio, Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió simplemente: «Tú lo has dicho». Mateo 27:11. Entonces Pilato entregó a Jesús para que fuera crucificado y dijo al pueblo: «Aquí está su rey». Juan 19:14. Los soldados romanos, después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas le pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Mateo 27:28-29. Las burlas al rey Jesús continuaron. La nota sobre su cabeza decía: «Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos». Juan 19:19. Algunos gritaron: «Si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Lucas 23:37. Otros gritaban: «Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él». Mateo 27:42. A través de este rey magullado, desfigurado y crucificado, se cumplió finalmente la voluntad de Dios. Dios lo resucitó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre. Filipenses 2:9. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Si tu confianza ha sido rota por un líder que te ha fallado, hay un Rey en el que puedes confiar, y su nombre es Jesús. La fe cristiana no consiste en confiar en los líderes cristianos, se trata de confiar en el Señor Jesucristo, y aquellos que confían en Él nunca serán decepcionados. Romanos 10:11. Esto es lo que descubrimos hoy. Jesús es el Rey que cumple todo lo que Dios requiere de cualquier líder. Es a través de nuestro Rey que la voluntad de Dios se cumplirá en nuestras vidas y en el mundo. Dios llama a todos los que aspiran al liderazgo a someterse a Cristo Rey y a seguir su ejemplo. Esto fue una caminata por la historia bíblica por el pastor Colin Smith. Soy Rodrigo Gómez y espero que nos acompañes en la próxima parada de nuestro recorrido. Para más recursos de Abre la Biblia, como el programa de enseñanza del pastor Colin Smith, libros digitales y otros recursos para hacer crecer tu fe, visita abrelabiblia.org.